Vamos a continuar. A ver, están entrando. Bien, les decía, hasta este momento hemos revisado ya diversos factores de crecimiento microbiano. Vimos del oxígeno, ya vimos de la temperatura, vimos la actividad de agua, vimos el pH. Platicamos también acerca de su relación, que es lo que yo quiero que nos quedemos, si bien para la materia, para las materias consecuentes, la importancia del factor de crecimiento microbiano o los factores en los fundamentos de los métodos de conservación de alimentos. Esa es la razón. Es decir, el método de conservación de alimentos da la pauta o da el fundamento para establecer un método de conservación. Ya les platicaba la importancia del salado, del congelado y del azucarado, que lo que hacen es hacer indisponible el agua, disminuyen la actividad de agua, atrapan el agua libre y ya no hay agua para crecimiento microbiano. Sin embargo, el agua no se va, el agua permanece ahí, en el caso de la congelación, congelada, formando puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. En el caso del salado, formando puentes de hidrógeno con la sal, con el cloruro de sodio. Y en el caso del azucarado, pues con el azúcar, con la glucosa. Esto es formando también puentes de hidrógeno. Es decir, solamente en el caso del secado perdemos agua, eliminamos agua literalmente, pero nosotros, en todos, estamos disminuyendo la actividad de agua, ya sea por eliminación o por indisponibilidad. Después tenemos otro factor de crecimiento microbiano que es la presión hidrostática. Esta presión hidrostática lo que hace, o la definición es, esta es sinónimo de presión osmótica. La presión osmótica es la presión que está determinada por el agua. Es la presión que genera el agua en las paredes celulares, por ejemplo, las bacterias, cuando se encuentran las bacterias inmersas en un medio acuoso. Bien, aquí tenemos dos fenómenos y es importante que sí pongamos atención a esto para que lo podamos entender. Supongamos que esta bacteria, una E. coli, E. coli supongamos, que la vamos a colocar en una solución con sal. La vamos a poner en una salmuera. Estos chiles jalapeños están ahí en promoción ahí en el súper aquí. Entonces vean aquí que proporcionalmente, por proporción, por porcentaje, la sal de la salmuera tiene 10% de sal, ¿ok? Hay 10% de sal. Y aquí adentro, por proporción, pues tenemos una menor proporción, digamos, es la célula de la bacteria. Dentro de la bacteria no hay mucha sal. Supongamos que tenemos un 1%, ¿ok? Esto es de sal. Por proporción, aquí hay 10% de sal y, consecuentemente, 90% de agua. 90% de agua, es decir, un 100% de soluto y del solvente, 90 de agua y 10 de sal, ¿ok? Y adentro tenemos 1% de sal, es la concentración pues, de los organelos y demás, ¿no? Y tenemos entonces, ¿cuánto será de agua? Pues 99. Claro, 99% de agua. Esta es la concentración, agua con sal nada más, por proporción. Entonces, si nosotros entendemos el fenómeno de la ósmosis, como que el agua migra de un lugar donde hay mayor a menor concentración, ¿dónde creen que salga el agua? El agua tiene que buscar su equilibrio y la pared celular y la membrana pues son permeables, pueden permitir el paso de agua por difusión simple. Entonces, el agua va a migrar de donde hay mayor a menor concentración pues para buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde creen que el agua va a salir o va a entrar? ¿De la célula hacia la salmuera, hacia aquí el escabeche, o del escabeche hacia la célula? ¿Dónde creen? Pues de la célula para afuera, ¿no? Tenemos adentro 99% de agua y afuera tenemos 90% de agua. Por proporción, es por proporción, por porcentaje. ¿Qué va a pasar? Que el agua va a salir y lo que va a pasar entonces es que va a buscar un equilibrio para que todo esté en un 95% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la bacteria cuando pierde agua? Colapsa, se deshidrata y tenemos entonces una bacteria deshidratada y una bacteria que no puede sobrevivir y una bacteria que se va a morir. Entonces, esta es la clave, esta es la cuestión para poder entender, digamos, cuál es la presión hidrostática. Vean, la presión hidrostática es esta presión que ejerce el agua
a través o de lo que son diferentes membranas o paredes celulares. Entonces, vean aquí lo interesante es para entender esto, insisto, tenemos 99% de agua y 1% de sal dentro de la bacteria. Y afuera tenemos 10% de sal, está salado esto, es una salmuera. Y tenemos 90% de agua. Consecuentemente, cuando la bacteria se coloca en este medio acuoso, sale el agua porque busca su equilibrio. Sale de mayor a menor. Eso es la ósmosis. Ósmosis es pasar de mayor a menor en concentración. Entonces, aquí el agua está más concentrada, más concentrada, perdón, sí, y aquí está menos concentrada, 90%. ¿Qué va a pasar? Pues que fácil y sencillamente el agua sale de la célula, sale de la bacteria, sale de E. coli hacia la salmuera y consecuentemente la bacteria se va a morir. No va a poder sobrevivir. ¿Esto a qué se debe? Principalmente al efecto de la presión osmótica, la presión que ejerce el agua, estas fuerzas físicas que ejerce el agua sobre la pared celular, sobre la membrana celular. Supongamos otro caso hipotético para que nos quede más claro esto. Acá tenemos otra célula. Tenemos otra célula. Supongamos que acá tenemos un 0.85% de sal, poquita sal. Y acá entonces tenemos un 10% de sal. De sal, estamos hablando de sal. ¿Ok? Consecuentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Si hablamos de agua, aquí afuera va a haber una mayor concentración de agua que aquí adentro, porque acá es mayor el porcentaje de sal. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que el agua va a entrar. ¿Y qué le va a pasar a la célula? Que va a quedar gorda, va a hidratarse y va a quedar una célula completamente hinchada. Cualquiera de los dos fenómenos va a hacer entonces que y esto, hago referencia a esto para el agua destilada. Las personas que consumen agua destilada, sobre todo los deportistas y fisiculturistas, consumen agua destilada con la intención de deshidratarse para que pierdan peso y generen el peso en los pesajes. ¿Y qué es el agua destilada? El agua que no tiene ninguna concentración de sales ni nada. Está como aquí, está muy baja. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber un fenómeno de deshidratación. Aquí más o menos como este. Entonces, aquí la cuestión es entender que la presión hidrostática lo que hace es un fenómeno de fuerzas físicas. Y en este caso, a la bacteria, por ejemplo, ¿qué le está haciendo? Está perdiendo o está ganando agua. Esta es la razón de por qué las salmueras, la sal como tal, genera un nulo crecimiento de microorganismos. Lo que hace la bacteria es que no puede crecer tanto por la sal como el pH, si estamos hablando de un escabeche, por ejemplo, estos chiles jalapeños. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la presentación? Que cuando un microorganismo se encuentra en una solución hipertónica, más solutos que en la célula, es decir, esto es una solución hipertónica. Aquí el de la derecha. Esa. Esto es una solución hipertónica. Hipertónica, ¿por qué? Porque hay más sal afuera que adentro. Es una solución hipertónica. Es decir, el agua tiende a salir y deshidratar a las células, mata a la célula, a la bacteria, al hongo o a la levadura. Esto ocasiona plasmólisis. La plasmólisis es la pérdida de la integridad de la pared y la membrana celular y, consecuentemente, la muerte bacteriana. Consecuentemente, en un medio hipotónico. ¿Qué es hipotónico? Cuando afuera hay más sal que adentro. Hay menos sal, perdón, menos sal que adentro. Esto entonces, ¿qué pasa? Que el agua absorbe agua y puede sufrir lisis, se infla y explota completamente la célula. ¿Sí nos queda claro esta definición y concepto y ejemplo de la presión hidrostática? Sí, sí, maestro. Bueno, sí. Ok, bien. Son eso, la plasmólisis y la otra son los ejemplos que nos acaba de Así es. mostrar. Exacto. Aquí tenemos lo que es la plasmólisis, es decir, se queda plana, se deshidrata completamente la célula. Y aquí tenemos la lisis, porque se infla la célula y de tanta agua que está reteniendo, explota la bacteria porque no puede retener tanta agua. Llega un umbral de absorción de agua, se rebasa, la pared celular colapsa y la bacteria se muere. Entonces, para entender un poquito, es deshidratación y la lisis es rompimiento. Se hincha. Es correcto. Así tal cual, esos son los conceptos. Así es. De las dos maneras, la bacteria muere. Así es correcto. De las dos formas la bacteria puede morir. Así es. Es muy difícil que tengamos un medio que tenga muy baja concentración de agua, de solutos como la sal en comparación de la célula. Recuerden que las células en las bacterias pues tenemos núcleos, falsos núcleos, perdón, lo vamos a ver más adelante. El ADN está compacto, pero tiene algunas enzimas, algunos elementos nutrimentales y esto hace entonces un incremento de los solutos. Difícilmente podamos tener
una solución que tenga una concentración más baja de sal que afuera. Normalmente es un equilibrio, siempre están en equilibrio, pero nosotros, insisto, cuando intentamos modificar, cuando queremos pues buscar métodos de conservación, pues a alguien se le ocurrió, vamos a saturar un medio hipertónico para que haya más sal afuera, la bacteria va a morir por plasmólisis y consecuentemente se conservan mejor los alimentos o pues cualquier tipo de... Lo mismo pasa con las heridas, ¿no? O con la carne salada, cuando tenemos la carne para consumo, y se le pone la sal a la carne salada, la carne se deshidrata. ¿Por qué se deshidrata? Porque, insisto, el agua se liga con la sal, forma puente de hidrógeno con la sal. ¿Pero por qué no hay crecimiento bacteriano? Por dos razones. Uno, porque no hay agua para crecimiento microbiano, porque la sal se liga con el agua. Y dos, por el efecto de la plasmólisis. Hay tanta sal en el medio que la bacteria tiende a deshidratarse. Y lo ven también con otras células, como las células de la carne salada, el bacalao y los charalitos, por ejemplo, es otro ejemplo de conservación por aplicación de sal. Entonces, ¿cómo lo podemos contextualizar? Como yo les estoy comentando estos ejemplos, es decir, aquí nos dice la presentación, el aumento de la presión hidrostática puede deberse a solutos como la sal o el azúcar. Insisto, tanto la sal como el azúcar pueden formar puentes de hidrógeno, pueden formar interacciones con el agua, hacer indisponible el agua, es decir, atrapan el agua, no la eliminan, está ahí el agua, pero está indisponible. ¿Y esto qué hace? Incrementa la presión hidrostática o la presión osmótica. Esto es por la concentración de sal. Es decir, aquí podemos hablar de sal, aquí tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio, pero pues pudiera ser también glucosa. Recuerden que la fórmula de glucosa es C6H12O6. Es la fórmula de la glucosa. Entonces puede ser que sea tanto glucosa como sal, una mermelada o una salmuera. Ambos métodos consideran, ¿por qué? Porque la bacteria no puede crecer por efecto de la presión hidrostática. Entonces, aquí lo bien lo dice la presentación, a manera que aumenta la cantidad de solutos y la presión osmótica, consecuentemente, disminuye la actividad de agua. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Más solutos, más interacción solutos con el agua. ¿Qué es lo que pasa? Pues que disminuye por completo lo que es la actividad del agua. Dependiendo de la tolerancia de los microorganismos, y aquí es otra clasificación, dependiendo de la tolerancia de los microorganismos a los solutos, los microorganismos pueden clasificarse en tres principales grupos. Los llamados halófilos, los llamados osmófilos y los llamados xerófilos. Los halófilos, como su nombre lo dice, son los que tienen afinidad por la sal. Los osmófilos principalmente crecen en concentraciones altas de azúcar y los xerófilos crecen en ambientes secos, no 0%, sino porcentajes muy bajos de actividad de agua. Entonces, vean que aún así hay microorganismos extremófilos. Los halófilos son extremófilos. No tenemos contacto con ellos. Por ejemplo, las charcas salineras de aquí, de las Coloradas, les recomiendo que vayan a un lugar muy bonito. Ahí las charcas salineras tienen microorganismos y estos microorganismos suelen tener pigmentos como luz, porque son microorganismos autótrofos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean lo interesante cómo aplicamos en la producción de la sal la microbiología, porque las charcas salineras son de color rosado, son rojos, y las vemos así y se ven bien bonitas. ¿Pero por qué son rojos o rosados? Porque los microorganismos que habitan para fijar lo que es la luz solar del carbono y obtener sus alimentos. Son autótrofos. Entonces, estos carotenos son los mismos pigmentos que vemos en la zanahoria, por ejemplo, color naranja. La zanahoria es color naranja gracias a los carotenos. Esa es la razón del por qué estos bichitos pigmentan de color rosado la sal en las salineras. O por qué también los camarones, o por qué también los flamencos son color rosado, principalmente por su alimentación. Los pigmentos presentes en estos lugares son carotenos, son de origen lipídico, son estas estructuras que dan pigmentos característicos y pueden hacer entonces que estos animales puedan adoptar estos colores. Y les puede pasar a ustedes si consumen zanahoria todos los días en grandes cantidades, van a empezar a tener tonalidades como bronceadas. De hecho, es una de las técnicas que se utilizan para mejorar el bronceo y demás, pues que te tomes jugos de naranja, para cuando te dé el sol, pues se mejora el color. Vaciladas, ¿verdad? Pero vean de qué manera se puede aprovechar esta química de la biomolécula, la química de estos pigmentos. Entonces, insisto, los halófilos que crecen en las charcas salineras
no tienen en contacto, digamos, directo con nosotros, nos pueden contaminar porque el medio de nosotros es completamente diferente. No puede crecer un halófilo en nuestro cuerpo porque no tenemos la concentración de sal ideal para que ellos puedan crecer. Los osmófilos, insisto, estos microorganismos que crecen en concentraciones altas de lo que es azúcar, vean aquí, crecen actividad de agua por debajo del punto 65. Yo les dije, acuérdense que los microorganismos crecen por arriba de punto 65, es decir, los hongos, las levaduras y demás. Entonces, aún así hay organismos extremófilos que pueden crecer a esto, pero ya forman parte de las llamadas arqueobacterias, que es la que vamos a ver, si nos da chance, en la siguiente clase. Y pues normalmente los xerófilos solo se crecen a concentraciones bajas, sea sal, sea azúcar, sea por deshidratación como tal, crecen en concentraciones de baja proporción de agua. Hasta ahorita nos... Perdón, sí. Disculpe, esos osmófilos son los que había dicho de como los que tienen la miel. Algunos, exacto. Es muy raro, ¿eh? Buena pregunta, César. Es muy raro, pero puede haber crecimiento de microorganismos en la miel, que es completamente raro, es únicamente una contaminación muy cañona. Y son estos organismos, son principalmente de tipo osmófilos, con una concentración muy baja de agua. Es correcto. Buena observación. Gracias. Ok, entonces, sí nos queda claro la presión hidrostática, osmófilos, halófilos, xerófilos, la relación con las mermeladas, con las salmueras, la carne seca, la plasmólisis, la lisis. ¿Estamos en sintonía todos, todas? Ok. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasaría si intento conservar carne con azúcar? ¿Se podría? Que después de lo que platicamos, ¿qué crees? Avéntate ahí un discurso, a ver, ¿qué crees que pase? Sin miedo. No lo sé. Es por los microorganismos, son distintos en la carne. Entonces no se conservaría el azúcar. Pero ¿cuál es la finalidad de la...? Vamos a ver por partes. Buena pregunta, Norbert, nos va a hacer pensar. Buena pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la carne salada? Cuando se le pone la sal a la carne, además del sabor, ya lo platicamos, ¿con qué objetivo se le pone? Para conservarla. Para conservarla. Por dos fenómenos se conserva la carne salada. Uno, porque la sal se liga al agua por puentes de hidrógeno, ya lo dije un montón de veces. Es decir, disminuye la actividad de agua. Recuerden que los microorganismos no pueden crecer por debajo de 0.6. Entonces, si le pongo sal, disminuye 0.5, 0.4, ya no hay crecimiento de microorganismos. Hay agua libre, pero está ligada con la sal. Ya es indisponible para microorganismos. Esa es una forma, porque se conserva. Y la segunda forma, por cómo se conserva la carne salada, es por la presión hidrostática. Hay tanta sal en el medio externo que se convierte en un medio hipertónico. Aquí está. ¿Qué pasa entonces? Cualquier bacteria que se coloque, además de que no va a haber agua para que se pueda reproducir, moverse, crecer y demás, metabolizar, va a deshidratarse, va a sufrir plasmólisis. ¿Por qué? Porque es tanta la sal del medio externo que el agua dentro de la bacteria va a salir con la intención de buscar un equilibrio. Bueno, ahí está. Si son ociosos, y espero no lo hagan, o si lo hacen, no lo repitan, lo que le ponen la sal a las pobres babosas, ¿no? O sea, para que se mueva la babosa, ¿le echas sal o le echas azúcar? Ahí vamos a tu pregunta. Y ves a la pobre babosa, que es horrible esto, se va retorciendo porque se va deshidratando y se muere. Esa babosa, imagínense a la babosa, pero como E. coli dentro de la carne, por ejemplo. Exactamente lo mismo le pasa. Chupa la sal el agua y la pobre bacteria queda así chilibito, queda completamente deshidratada. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, esos son los fenómenos por los que la sal conserva. Ahora bien, yo les comenté que el azúcar tiene estas mismas características. ¿Creen ustedes, y respondiendo a la de Norberto, que la carne azucarada se conserve, sí o no? Sí, se conserva y también deshidrata la carne. Claro que sí, exactamente. La sal y el azúcar tienen la misma función. Sabores diferentes. Nosotros tenemos proteínas específicas de receptoras en la boca que tienen un receptor idéntico a lo que es los monosacáridos. Por eso estimulan tanto la sal. Es el azúcar, por ejemplo. Es diferente al cloruro de sodio. El cloruro de sodio es NaCl y el azúcar es completamente un anillo de cada 6 carbonos, la glucosa, por ejemplo, hidroxilados, polihidroxiacetonas o polihidroxiálidos. Eso es el azúcar y la sal. Estructuras completamente diferentes, pero respecto a la conservación de alimentos, tienen exactamente la misma función. Es decir, el azúcar también liga el agua, también genera disminución de la actividad de agua y también genera el efecto plasmólisis porque va a arrastrar el agua. Es decir, por efecto de presión hidrostática o osmótica y también por el efecto de actividad de agua, también puede conservarse.
Idea millonaria, Joaquín, somos pobres porque queremos, haz carne endulzada y véndela, algo va a pegar. Difícilmente pueda generar algún tipo no sé, impacto, porque pues normalmente la carne no se vende azucarada, pero alguna preparación como tal, y no dudo que en el mercado Diabéticos. haya, ¿eh? ¿Perdón? Carne azucarada para diabéticos. No, pues los matamos, no, al contrario, queremos sacarlos de mejorar su calidad de vida. Entonces, vean esto, buena pregunta y buena observación, buen análisis, igual y hasta la convierte en pregunta para otras generaciones, porque la verdad es la misma forma, misma sal, Maestro, azúcar, tiene esa función. entonces, por decir así, como dice usted, absorbe como que el agua, ¿no? Esa es una de las funciones de la sal Sí, y el azúcar, ¿no? Y por ejemplo, cuando igual decían que, por ejemplo, se decía mucho que si tu teléfono se te cae en agua, mételo en arroz. Es el mismo efecto que provoca. ahí fíjate, lo que pasa es el almidón, y ahí el almidón a veces tiene trazas de, ¿cómo se llama esta cosa? Dextrosas, dextrinas, azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Una hidratación del arroz, exacto. El arroz como tal puede tener carbohidratos, poligosacáridos y demás que van a arrastrar el agua. Recuerden que los carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas. Son muchos OHs, grupos funcionales. Acuérdense, química, clase de química. Y el grupo OH forma puentes de hidrógeno con el agua. Todo elemento, todo componente que tenga grupos OH va a interaccionar con el agua. Ahí está. Ah, miren qué cagado. Qué de suerte tocó esto. Vean, aquí está esto. Esta maravilla de grupo hidroxilo. Esto es una glucosa, ¿eh? Esta maravilla que ven acá, que es el grupo hidroxilo, ya lo vieron en química. Esto perfectamente puede formar puentes de hidrógeno con lo que es el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el azúcar es tan soluble en el agua? Exactamente por esto, porque puede formar, ahí está H2O, una molécula de agua. Bueno, dar cuenta que es una molécula de agua. Puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, el almidón del arroz puede tener trazas de estos elementos y esto hace que arrastre el agua. No se recomienda que se ponga sal. Por lógica, tú puedes decir, le puedo poner sal a mi teléfono, porque la sal también retiene agua, ya lo vimos aquí, pero la sal es un mineral, es un metal y puede hacer corto con el mecanismo de lo que es el teléfono. Eso no se debe de hacer. Puede hacer corto. Pero el arroz sí es neutro. Ok. Bien. Entonces, otro factor de crecimiento microbiano son las fuentes de energía. Nos dice aquí la presentación que los microorganismos para crecer y desarrollar sus actividades deben disponer en el ambiente de los nutrimentos que le provean energía y materiales para biosíntesis. ¿Qué es la biosíntesis? Es la síntesis de tejido, de elementos, de estructuras, de organelos, de pared celular, de membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que un microorganismo, sea bacteria, sea hongo, sea levadura, sea lo que sea, pueda crecer y desarrollarse, necesita de elementos. Los microorganismos presentan una gran diversidad fisiológica y específica y por lo mismo tienen demandas nutrimentales particulares. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los nutrimentos más importantes de la dieta del ser humano? Bueno, los únicos nutrimentos de la dieta del ser humano. Nutrimentos básicos, primarios de la dieta del ser humano. ¿Cuáles son? Nutrición 1, ya lo vieron. Yo sé que ya lo vieron. Yo di esa materia. No ustedes, pero sí. ¿Cuáles son los elementos básicos para la alimentación humana? Pues carbohidratos. Carbohidratos, proteínas, excelente, Carla. Proteínas, ajá. lípidos. Lípidos, excelente. Son los 3 nutrimentos más importantes. ¿Cuáles son los nutrimentos más importantes de las bacterias? Exactamente los mismos. Vamos más adelante. Exactamente los mismos. Las bacterias, los hongos y las levaduras también necesitan proteínas, también carbohidratos y también necesitan también lípidos. Entonces, ¿cuál es la razón de esto o por qué los microorganismos utilizan esto? Porque más que verlo como, digamos, síntesis de tejido como el ser humano, nosotros, por ejemplo, para sintetizar masa muscular, ¿qué es lo que necesitamos? Aminoácidos, principalmente, que son los bloques de construcción de las proteínas. Específicamente, para sintetizar masa muscular, son más importantes los aminoácidos de cadena ramificada. Alanina, valina, leucina y celeucina. Todos estos aminoácidos ramificados. ¿Con qué intención? Porque son los bloques de construcción de la masa muscular.
En las bacterias, obviamente las bacterias no tienen músculo, ¿no? Pero sí necesitan fuente de carbono. Y tanto las proteínas como los lípidos, como los carbohidratos, son elementos que tienen carbono, son elementos orgánicos, ¿ok? Y esto puede hacer que puedan utilizar estos nutrimentos como fuente de carbono. Y aquí, para echar un poco el chisme y despierten un poquito, les vamos a echar un poco de broma a esto. ¿Han visto? Era un video en Facebook que me molestó demasiado porque mucha familia me lo compartió porque sabe que estoy medio loco con ese tema de alimentos. Este video de los chetos, que se queman los chetos, y te decía ahí el video que los chetos son del diablo, que están hechos con petróleo y que si lo comes te vas a morir, etcétera. Mi gusto culposo y de verdad casi 2, 3 veces por semana son los chetos Flaming Hot. Creo que me va a dar una úlcera muy pronto, pero no puedo alejarlos de mi vida. Es la única chatarra que consumo. Pero no, pues no es petróleo, no me he muerto. Ya tengo 32 años casi, 30 de abril es mi cumpleaños, preparen mi regalo. Entonces, ¿vieron este video? ¿Qué pueden decirme al respecto? ¿Por qué los chetos son tan malos, son de petróleo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si le pusieron la candela a los chetos, se prendieron? ¿Por qué creen? ¿Sí vieron los videos? ¿Alguien vio el video este de los chetos? Y sí lo tengo visto, pero Sí, no lo creo vi. Carbohidratos, maestro. ¿Por qué, perdón? por el Porque son maíz, puros carbohidratos, ¿no? bien iguales. Porque son carbohidratos, porque tiene carbono. Toda materia orgánica, todo que tenga carbono va a combustionar en presencia de calor, en presencia de fuego. Claro, tú pones, bueno, cuando les decía a mi familia esto y les explicaba, si tú agarras una lechuga, la pones al sol y después de 3 días al sol le pones un fuego, un cerillo, ¿va a prender, sí o no? Sí, ya lo sé. Sí. Claro, va a prender. ¿Por qué? Porque no tiene agua y ya está completamente seco. ¿Y cuál es el nutrimento mayoritario? El carbono. Tiene carbono. Si les pongo a candela, va a prender. Y yo les digo a les decía a mis familiares, entonces, ¿también la lechuga está hecha de petróleo? No. ¿Cuál es la clave aquí? La combustión la da el carbono. Que nosotros utilizamos el carbono como fuente de bloque de construcción de los demás elementos. Pero realmente en los alimentos, todo lo que pueda prender, como estos chetos, es principalmente por el carbono. Claro. Como la tortilla, ¿no? Así es, exacto. Pon la tortilla hasta en el comal, después de un rato comienza a combustionar porque tiene carbono. Entonces, vean que la forma como podemos entender mejor algunos tipos de videos y esas cosas, ¿no? Que a veces solo intentan engañar. Hoy también está el de la coca, que ponen la coca light, la coca cero a calentar y se hace ahí como una masa negra. Otro día contamos el chisme porque está más largo. Pero bueno, entonces, aquí la cuestión es que el carbono es el elemento importante para los microorganismos. Sea proteína, sea lípido o sea carbohidrato, necesitan carbono como bloque de construcción. Entonces, y también va de la mano con el hecho de los alimentos orgánicos. Un alimento orgánico o un elemento orgánico es que tenga carbono. Esa vacilada de que es orgánico solo porque tiene etiqueta verde, no se lo crean. Es orgánico hasta el aceite que estamos consumiendo procesado porque tiene carbono. Por definición, orgánico es que posee carbono. Esa es la gran importancia del carbono en el ser humano, en el medio ambiente, etc. Entonces dice aquí la presentación que la forma química específica bajo la cual los microorganismos adquieren el carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, así como su energía, es variable. Por eso mismo, los microorganismos presentan diferentes tipos de alimentación, diferentes mecanismos de obtención de elementos nutrimentales. Entonces, una clasificación nutrimental sencilla es aquella que se basa en la naturaleza de las fuentes de energía. Vemos entonces, no se van a decir, caray, yo entré a la carrera para estudiar nutrición humana, no nutrición de microorganismos, pero es un área importante y de interés y que tiene injerencia en lo que ustedes hacen y se van a dedicar. Eso es nutrición bacteriana, nutrición microbiana. Vamos a resumirlo todo para que no nos compliquemos, insisto, no memoricemos, como 2 principales grupos que los microorganismos se clasifican en función a su obtención de fuentes de energía. Importante. Clasificación en función a la obtención de la fuente de energía. Tenemos acá los fotótrofos y tenemos los llamados quimiótrofos. Los fotótrofos también podemos subclasificarlos, al igual que los quimiótrofos, en diferentes tipos de subclasificaciones más complicadas. Solamente vamos a entender esto como los fotótrofos, aquellos que utilizan la luz como fuente de energía, ¿ok? La luz solar, fijan el carbono a través de la luz solar. Ahora bien, vean lo importante, cómo se va complicando esto. Los fotoautótrofos, como las plantas, pero estos no son microorganismos, estos son otro tipo de elementos, son cuya fuente de carbono es el ambiental. No se alimentan de nada, del ambiente, del mismo aire obtienen el carbono para poder fijar.
Y los fotoheterótrofos son los que utilizan la luz como fuente de energía, pero necesitan compuestos orgánicos para poder alimentarse. Vean lo interesante que es y qué complicado es, ¿ok? Ahora bien, los llamados quimiótrofos son aquellos que necesariamente, sí o sí, utilizan elementos orgánicos o inorgánicos como fuente de energía. En el caso de los quimioautótrofos, utilizan compuestos inorgánicos, metales principalmente. Y los quimioheterótrofos son los que utilizan compuestos orgánicos, principalmente, aquí tenemos, principalmente sustratos de los alimentos, puede ser hongos, puede ser, carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces no nos complicamos, nada más profundicen eso para que vean la clasificación en función a cómo se puede ir complicando esto, pero para aprendizaje significativo únicamente ubiquen cuáles son las dos fuentes de energía por las que los microorganismos pueden obtener energía, para la redundancia, fotótrofos y quimiótrofos, las clasificaciones, perdón. Es decir, un microorganismo fotótrofo es aquel que utiliza la luz como fuente de energía. Y el organismo quimiótrofo es aquel que utiliza compuestos o elementos, ya sea orgánicos e inorgánicos, como principal fuente de energía. Y aquí está lo que les decía al principio, les preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los elementos bases para la alimentación del ser humano, la nutrición como tal? Pues tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas y los elementos reguladores, las vitaminas y los minerales, cofactores y coenzimas de los diferentes enzimas, complejos enzimáticos del cuerpo. En el caso de los microorganismos también, ellos también necesitan tanto carbohidratos como lípidos y proteínas, al igual que vitaminas y minerales. ¿Cuál es la pauta acá? Nos dice aquí la presentación que los microorganismos pueden utilizar todos los nutrimentos. ¿Cuál es la finalidad? Insisto, aquí está la clave, fuente de carbono. Recuerden, les puse el ejemplo, nosotros como seres humanos difícilmente obtenemos o fijamos las proteínas o utilizamos los lípidos para otras cosas, como por ejemplo la glucosa, que es exclusiva para la síntesis de energía. Podemos utilizarlo también proteínas y carbohidratos, y lípidos, pero no es la fuente primaria, no es la vía primaria. Ahora bien, las proteínas, como les decía, la utilizamos para formar músculo. No podemos formar músculo a partir de los carbohidratos, es imposible. Ahora bien, en el caso de las bacterias, los hongos y las levaduras, esto es más sencillo. Sea proteína, sea lípido o sea carbohidrato, ¿cuál es la finalidad? Utilizar el carbono para los bloques de construcción. Lo dice aquí la presentación, el carbono es el elemento constituyente de la estructura básica de la materia viva, es necesario para todos los compuestos orgánicos que forman la célula viva. Vean aquí lo interesante, este dato, la mitad del peso seco de una célula bacteriana típica es carbono. Es decir, es tan importante, es un elemento estructural tan importante que la mitad del peso seco de una bacteria es a través de este elemento. Pero también pueden utilizar otros elementos para síntesis celular, para síntesis de membranas, como nitrógeno, azufre, vitaminas, minerales, etc. Tengan en cuenta que de los tres elementos, y esto es importante, aquí va otra vez el guiño, guiño. Esto es importante, de los tres elementos, proteínas, lípidos o carbohidratos, que los microorganismos pueden utilizar como fuente de carbono, el nutrimento que utilizan de primera mano o lo que primero se escoge son generalmente los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de carbono para los microorganismos, para la gran mayoría de los microorganismos. Y también pueden utilizar otros elementos como proteínas, como ácidos orgánicos, como grasas, alcoholes, etc. Es decir, no es que no las utilicen, sí las pueden utilizar, pero de manera primaria se utilizan los carbohidratos. Aquí hay algunos ejemplos, como dice aquí, miren, pocas especies, generalmente aerobias, son capaces de obtener también el carbono a partir de, la energía, perdón, a partir de lípidos. Y esto es únicamente cuando estas bacterias o los microorganismos no pueden asimilar los carbohidratos. Acá tenemos algunos ejemplos en particular y vean que normalmente las aplicaciones están en la industria de alimentos. Esto es, los lípidos, por ejemplo, de la leche, se pueden utilizar, o de las grasas vegetales, se pueden utilizar para sintetizar otros alimentos a partir de microorganismos, porque esos microorganismos son dependientes de los lípidos como fuente de energía. Y las proteínas, aquí me viene a la mente principalmente el caso de las pseudomonas, ya se los he contado. Las pseudomonas utilizan proteínas como fuente de energía, fuente de carbono, y esto debido a que suelen crecer en tejidos principalmente musculares como la carne, y sabemos que en la carne pues no hay una muy poca proporción de carbohidratos, muy poca, casi nula. ¿Qué es el músculo? Básicamente agua
tejido conectivo, proteínas estructurales como colágeno, elastina, etcétera, pero también proteínas musculares, tenemos la miosina, la actina, etcétera, etcétera. Entonces, en este ambiente, en los músculos, lo que principal crece son pseudomonas. Y creo que se los conté en la clase pasada cuando se retiró del mercado, les conté el chisme que se retiró del mercado el detergente Acción, no me acuerdo cuál, principalmente por la contaminación de pseudomonas. Aquí está la razón de esto. ¿Por qué? Porque las pseudomonas tienen afinidad por las proteínas. ¿Y qué tiene la mano? ¿Qué tiene la piel? Principalmente tejido proteína y iba a ser una fuente de contaminación para el ser humano. Oigan, se va a cortar esto. Estamos a menos de un minuto. Otra nos vemos por acá otra vez. Porfa.